¿vale? Para las personas que no os conozcan, si os parece algo, la presento. Mireia del Toro, como ya he dicho, es neuropediatra en el Hospital Valdebrón, coordina la unidad de enfermedades metabólicas en el hospital y la unidad de minoritarias. Y es una persona muy involucrada en la investigación, tanto en el Valdebrón Instituto de Recerca como en el CiberER, y forma parte de diferentes redes europeas. O sea, estamos hablando de una persona muy implicada. Decía, la transición es, pues, un poco, ¿no? Es una responsabilidad que tiene que estar compartida no solo por los profesionales pediátricos, que somos quienes llevamos toda esta época, sino también por los profesionales de adultos, ¿no? Y consta como de 3 fases. Primero es la preparación y capacitación del paciente pediátrico transformarse en ese adulto. Luego el momento en que se hace el cambio a la asistencia en los hospitales de adultos y luego estar seguros que el paciente se ha integrado bien en el hospital de adultos, que puede gestionar su vida de forma autónoma y que no hay ningún problema. O sea, que no acaba todo con la transferencia, sino que hay que hacer un seguimiento posterior. ¿Y por qué es tan importante? ¿No? Pues cada vez hay más pacientes con enfermedades minoritarias que llegan a la edad adulta, afortunadamente, diagnosticamos más, tenemos más disposición de tratamientos y los pacientes pues, que están diagnosticados como niños sobreviven más y en mejores condiciones. Pero esto no quita que no dejen de ser pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Que tienen añadidos a los problemas ya de su crecimiento, pues problemas que vienen dados por la enfermedad o por los tratamientos que necesitan por la enfermedad o por el número de visitas que requieren a los hospitales, bueno, por toda una serie de problemas que van creciendo con ellos, ¿no? Y aparte que, bueno, que como es un momento de cambio, cuando lo planteas a las familias, pues como todos los cambios, ¿no? Primero pues da miedo, ¿no? Hay un poco de resistencia, luego hay muchas dudas, luego hay que irles trabajando con ellos pues en que tiene que ser un proceso que sea beneficioso para la persona, para el paciente, y luego poco a poco pues si las cosas se hacen bien, evidentemente el cambio va a ir a mejor y va a resultar pues en una asistencia no creo que tan buena como la pediátrica, pero en algunos centros seguro que sí. Pero bueno, que el paciente va a estar súper confortable y súper de acuerdo, ¿no? Entonces, para poder plantear un buen programa de transición había que primero identificar qué problemas había y luego hacer una serie de recomendaciones, que esas recomendaciones es lo que trata nuestro programa, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una cosa que nosotros lo trabajamos con encuestas, pero también está ya muy recogido en la literatura, ¿no? Que los problemas que se plantean cuando tú planteas la transición de un paciente de los cuidados pediátricos a los cuidados de adulto, hay un grupo de problemas que conlleva el propio paciente, ¿no? Que uno de ellos es que lo pillamos en una época que es la adolescencia y ya la adolescencia en un niño, en un chico que no tenga ninguna enfermedad, una chica, es un proceso de cambio, es un proceso difícil que genera un montón de dificultades a veces, unos son más suaves y otros son más, bueno, más difíciles, pero si a eso le añades el tener una enfermedad crónica, pues evidentemente esto se agrava, ¿no? También los chicos con enfermedades crónicas o con este grado, pues pueden tener diferentes grados de afectación, o sea que el mismo patrón nos sirve para un grupo de enfermedades, porque dentro de eso hay, bueno, chicos que lo viven de una manera, otros de otra, y unos que tienen más afectación y otros que menos. Es una época de riesgo de problemas psíquicos, de problemas familiares, de problemas a veces de adherencia al tratamiento, y eso ocurre, por ejemplo, con el grupo de pacientes con epilepsias, que como saben que si toman el fármaco no pueden beber y quieren beber, pues dejan de tomar los antiepilépticos. Bueno, hay algunos grupos en los cuales o tienen ya muchas cosas que hacer, con lo cual venir al hospital a ponerse tratamientos pues les cuesta más. O sea, es también una época de riesgo de perder la adherencia a los tratamientos, ¿no? Y luego también se añade pues un poco que hay una falta de recursos a nivel de territorio, de trabajo social, de soporte psicológico, de otras ayudas que pueden ayudar a la familia en este camino, y también una falta de confianza a veces de los pacientes a este nuevo cambio en su vida que muchas veces no les apetece nada. Con la familia, pues evidentemente tenemos normalmente, sobre todo los pacientes crónicos, una dependencia emocional muy importante con ellos, ¿no? Y esto cuesta de romper y muchos van al hospital de adultos y siguen viniendo a vernos a pediatría. Son familias muchas veces que han hecho una sobreprotección de los chicos, con lo cual a veces los chicos llegan a los 15, 16 años sabiendo poco de su enfermedad, y eso es algo que yo he aprendido a hacer desde hace unos años con niños pequeños, y creo que Gemma también lo hace ya mucho de promover la autonomía de los chicos, ¿no? Son familias que muchas de ellas además tienen una sobrecarga, y toda la sobrecarga que comporta la enfermedad encima de lo que ya tengan a nivel familiar o laboral.
y que a veces la gravedad del problema, si no les das ayudas, pues queda un poco sobredimensionada, pero en cambio si tú das recursos para resolver algunas cosas, pues bueno, quizá los problemas también tienen una visión o un poco más facilitadora, ¿no? Y por último, las familias son familias muy expertas que muchas veces pues les cuesta el cambio y no saben si el médico de adultos o el equipo que les va a recibir van a tener la misma experiencia que tienen los pediatras. Y en cuanto a los profesionales, pues primero los médicos de adultos se encuentran con los prejuicios que tiene la familia y las familias son muy expertas y a veces pueden incluso saber más que algunos médicos de adultos que pueden no ser tan expertos en algunas enfermedades minoritarias. Son pacientes muy acostumbradas a entrar en hospital infantil como Pedro por su casa, entonces son familias muy demandantes a veces. Los médicos adultos son médicos que muchas veces están acostumbrados a tratar personas mayores y muy mayores, pero no adultos jóvenes y eso también hace que los espacios a veces no sean los adecuados y los chicos jóvenes van allí y dicen, pero esto es para viejos, ¿no? No es para nosotros. Y también ellos, los mismos médicos, a veces por la relación con jóvenes no la tienen tan fácil. Y bueno, eso era poco hace tiempo. Yo creo que esto ha cambiado y está cambiando afortunadamente mucho y cada vez más en los hospitales que hay programas de transición y donde se siguen pacientes con minoritarias, pues está cambiando. Y luego es verdad que los médicos de adultos les cuesta más lo de coordinarse en equipos multidisciplinares, que es algo que también se está trabajando mucho y también muchas veces tiene una sobrecarga asistencial que hace que no puedan dedicarle a ciertos pacientes pues el tiempo que requerirían. Entonces, un poco identificando todo esto, se ha elaborado pues nuestro programa de transición, que tampoco es nada inventado, ¿no? Está adaptado de otros muchos programas que hay publicados y que es un programa pues, que lo hemos adaptado a nuestro país, a nuestra situación y a nuestro hospital, ¿no? Y entonces el programa consta, como os he dicho, de las 3 fases. Primero la preparación de la transición, luego lo que es la transferencia, que es el cambio al hospital de adultos, y luego la integración, que es estar seguro que el paciente ya se maneja bien en el hospital de adultos y que no tiene ningún problema. Y en esta preparación, pues también hay como diferentes fases, que las veis aquí dibujadas en función de la edad. La edad de inicio ideal es entre los 12 y 14 años. Hay veces que incluso se puede empezar antes porque los chicos ya tienen curiosidad. Hay otros que porque las familias, yo tengo algún caso, son muy reacias a que los chicos tengan información, pues bueno, lo hemos alargado a los 14 y 15. Pero bueno, esto es un trabajo que hay que ir haciendo porque si los chicos son mentalmente capaces, pues cuanto antes entiendan las cosas mejor, ¿no? Entonces primero se les presenta pues cuál va a ser su plan de transición, quién va a ser su enfermera encargada, quién van a ser los profesionales que van a participar. Luego hay un proceso de formación y de capacitación de los adolescentes con charlas educativas. Luego hay una evaluación periódica de cuál es la aptitud de los adolescentes para hacerse cargo de su enfermedad y luego al final ya la fase de preparación de la transferencia que ahora veréis con un poco más de detalle. El programa que hemos elaborado entre todos, pues evidentemente está centrado en el adolescente y su familia, involucra a muchísimos especialistas, no solo a los médicos y enfermeras, sino también hay psicólogos, trabajadores sociales, mediadores culturales si hace falta, etc. Como veréis ahora, no siempre el destino de la transición es nuestro centro, puede ser otros pacientes de otros hospitales, ¿no? Sí que aunque el programa sea uno, luego la atención es individual y se adapta a cada tipo de enfermedad o a cada tipo de paciente e incluso entre una enfermedad la evolución o el proceso de transición de un paciente puede ser diferente al de otro. Y aunque todavía no está presentado oficialmente, pues evidentemente se presentará a la Asociación de Pacientes para que ellos también un poco den su opinión y nos ayuden Es un programa que vamos a intentar ir cambiando pues conforme vayamos aprendiendo. No es un programa que vaya a ser un programa estático. Lo de que siempre no van a ser transferidos a nuestro hospital. Bueno, por ejemplo, y ahora hago un paréntesis en lo que estaba diciendo antes, hay algunas unidades del hospital, como es nefrología y como alguna otra, con infecciosas, que ya tenían su programa de transición funcionando. Evidentemente, lo que ya funciona no se pretende cambiar, se pretende que se puedan utilizar los recursos que hemos preparado si van bien,
y todos los servicios o las unidades que no tenían este programa pues son los que bueno, pues van a tener herramientas para empezarlo, ¿no? Esto es un ejercicio que han hecho todos los servicios pediátricos del hospital, que es un poco valorar de todas las enfermedades, de todos los pacientes con enfermedad crónica, cuáles realmente necesitan ser transicionados a un hospital de tercer nivel como es el nuestro, o cuáles pueden ser transicionados porque la complejidad no es tan elevada, pues a su centro de atención primaria o a su hospital de referencia comarcal o regional, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, un paciente con un asma, pues simplemente será una llamada de un doctor a otro y será la transferencia. Cuanto más complejo sea el paciente, pues más personas habrá involucradas y más requerida de tener una preparación y una coordinación entre los equipos, ¿no? Y los de complejidad muy elevada o elevada, pues evidentemente son los que realmente seguirán la transición a nuestro hospital o a algún otro hospital de tercer nivel si son pacientes de fuera de Cataluña. Entonces, la atención la realiza, vaya, un equipo asistencial básico que lleva al paciente, que es los médicos y la enfermera, ¿no? Aquí hemos dado la que va a ser un poco la responsable de todo este hilo va a ser una enfermera, enfermera de práctica avanzada o gestora de casos, depende de cómo se la llame, que va a ser la que va a ir siguiendo con el paciente todo este cuestionarios que hemos generado, de toda una serie de materiales, pues va a ir viendo en cada fase qué es lo que se necesita y qué otros profesionales tienen que participar, ¿no? Pues si es un chico que está en riesgo o que se siente mal emocionalmente o que hay una familia con algún conflicto o el paciente está en riesgo de algún hábito, pues hay un psicólogo de apoyo. Pues si es un paciente que está desorientado, que tiene pocos recursos, pues estará el trabajador social, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función un poco de lo que se necesite, pues hay todo un equipo de apoyo. Pues si es un chico o una familia que simplemente con su médico y con su enfermera pueden hacer el programa, pues más que suficiente, ¿no? No, tampoco es necesario involucrar a más gente. Entonces, en la primera fase, que es la de la preparación, los objetivos son que el paciente adquiera autonomía propia en el manejo de su enfermedad y su tratamiento, el tratamiento correcto, ¿no? Y correcto a lo que él pueda. Y también detectar pues, si a nivel familiar o social hay alguna necesidad que se tenga que abordar y que sea un factor que pueda incidir negativamente en todo este proceso de desarrollo del adolescente. Y también hay un trabajo importante con los padres, ¿no? Que es un poco que entiendan que esto es necesario y que vayan un poco reduciendo su rol de cuidadores para ser acompañantes y que el paciente cada vez intervenga más en el control y en la gestión de su enfermedad y su tratamiento. Y al final de todo de esta etapa, pues hay una valoración de si el paciente está preparado. Esto lo hemos hecho con muchos cuestionarios. Hay diferentes cuestionarios para las diferentes edades y hay diferentes cuestionarios para diferentes hábitos, para diferentes cosas, para la enfermedad, medicación, para hábitos de salud. Bueno, hay otros cuestionarios de riesgo psicológico, de riesgo de hábitos. Entonces, en función de la edad del paciente, pues las preguntas son más complejas, ¿no? Por ejemplo, a los de 14 años, pues se les pregunta si conocen su enfermedad y saben de qué trata. Los 16 pues tiene que los cuestionarios, hay diferentes cuestionarios para las diferentes edades y hay diferentes cosas para la enfermedad médica, salud. Bueno, hay otros cuestionarios biológicos de riesgos, entonces estas son más complejas, ¿no? Por ejemplo, a los de 14 años han hecho y que, bueno, claro, los vamos a ir pasando durante estos 2 primeros años para validarlos y ver si realmente nos sirven como herramienta. Al final de todo, bueno, durante este camino ya os he dicho que hay que también implicar a los padres para que vayan disminuyendo su rol de cuidadores y para eso tienen que entender que el chico o la chica está en un proceso de cambio, ¿no? y que van a acabar siendo adultos y que cuando vayan al hospital de adultos el interlocutor va a ser el chico. Al final será la que entre el paciente, ¿no? Y los padres se quedan un poco bloqueados, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar acostumbrado a ser el interlocutor
y no solo en el control de su enfermedad, sino también en el control como persona, ¿no? Porque a veces esta sobreprotección de los papás a los chicos no es solo en el ámbito de la enfermedad, sino también es el ámbito de social, ¿no? Son chicos que a veces les dejan salir menos con los compañeros, o irse menos de fin de semana por si se van a olvidar la medicación, o sea que toda una serie de factores que hay que ir trabajando. Y luego, bueno, un poco este es el cuestionario, algunas preguntas del cuestionario que se les pasa al final de toda la transición para ver si ya están preparados. Entonces, la transferencia es el momento en el cual ya pensamos, vamos a este paciente durante este año que viene o durante estos 2 siguientes años ya va a hacer el cambio al hospital de adultos, ¿no? Entonces, primero veremos que el paciente esté preparado y que esté en una fase de estabilidad clínica de su enfermedad, que no le toque una operación al cabo de 3 o 4 meses, porque si es así, pues que casi que se la hagan en el hospital pediátrico, que ya lo conocemos, que no pasarlo a adultos con una cosa grave pendiente, ¿no? Hay que identificar bien quiénes van a ser en el hospital de adultos los interlocutores, no todo el equipo, sino los interlocutores con los que primero establecer el contacto. Hay que haber definido antes ya, pues si es un paciente que se va a quedar en un hospital de tercer nivel o va a ir a otro centro de menor complejidad. Y entonces lo que hacemos es en unos comités, unas reuniones, presentar al paciente con conocimiento de la familia al equipo de adultos, ¿no? Primero con la especialidad que lidera el paciente, pues se hace un primer contacto y una primera presentación del caso. Luego se hace una reunión multidisciplinar desde pediatría para que todos los especialistas estén de acuerdo en que ese paciente va a hacer el cambio, y entonces ya luego se van poniendo en contacto los diferentes especialistas del programa multidisciplinar y se van estableciendo los tiempos en los cuales se va haciendo el cambio. Si hay que hacer hay unos documentos que son necesarios, sobre todo si va a transferir a otro centro. Ahora con la historia clínica compartida de Cataluña, afortunadamente, por lo menos los que se quedan en Cataluña y sobre todo los que se transfieren a nuestro centro, que tienen la historia electrónica, pues la documentación no es tan necesaria que durante este proceso de transferencia, sobre todo si son pacientes de nuestro hospital, lo que hacemos son visitas conjuntas o intentamos hacer visitas conjuntas, pues alguna en la unidad pediátrica que venga el de adultos para conocer a la familia y luego ya alguna en la unidad de adultos, a veces con una es bastante, otras veces hay que hacer 2 o 3 y bueno, un poquito la fase, que es el estar seguros que los chicos y chicas y adultos jóvenes están ya bien integrados en el sistema de adultos, que hemos visto, por ejemplo, en los transferidos, pues hay un chico que ha tenido bastantes problemas con su integración en el servicio de adultos, pues por motivos de que el hospital de día funciona diferente, que no le van bien los horarios, ha faltado un montón de veces al tratamiento, bueno, no se siente cómodo, está enfadado, entonces bueno, pues esto no es una buena transición, ¿no? Bueno, estamos resolviendo con el equipo de transición todos estos aspectos para que un poco vuelva a entender que esto es importante, ¿no? Y también es verdad que los servicios son diferentes a los pacientes mayores que tienen habitualmente, ¿no? Y tienen que tener pues, una atención diferente y un espacio diferente y un trato un poco diferente, que son chicos, no dejan de ser gente joven. Bueno, un poco esto es un poco lo que quiere decir la integración. Entonces, la enfermera responsable de la transición desde la parte de adultos hace este seguimiento, que en algún caso pues serán 6 meses y en otros casos igual son hasta 2 o 3 años que veamos que ya el paciente se siente cómodo y la familia en la unidad de adultos. Entonces hay unas situaciones especiales, ¿no? Que evidentemente una de ellas va a ser el joven con discapacidad psíquica, en lo cual pues no va a ser el interlocutor, sino que va a ser la familia y va a seguir siendo la familia. Y el proceso va a ser el mismo, pero bueno, no va a pasar evidentemente en las escalas y simplemente va a ser igual la parte de la transferencia y de la post-transferencia, ¿no? Lo demás, pues bueno, la familia la iremos preparando para el cambio. Luego, cuando hay jóvenes con expectativas de vida corta, ¿no? Si la expectativa de vida o son pacientes que ya están en cuidados paliativos, pues entonces sí que se habla mucho con la familia y con los de paliativos, pues si es realmente necesario traspasar a la unidad de adultos o pueden estar 2, 3, 4 años más en la asistencia pediátrica, que es la que conocen bien y con la que se sienten cómodos. Y bueno, esto es algo que también se pacta y se decide de forma individual.
Y luego también son los chicos y chicas que vienen a nuestro centro desde otros centros, ¿no? En concreto en Cataluña sobre todo vienen desde Sant Joan de Déu y desde algún centro de territorio, que vienen al hospital de adultos y que como ellos no tenían un referente, pues hemos creado como una oficina de entrada en la cual pues hay una secretaria y una enfermera gestora que les va un poco a acompañar en esta llegada y les va pues, a mostrar el hospital y les va a asegurar que esta integración también sea pues, lo más fluida posible. Estamos intentando un poco gestionar, sobre todo con Sant Joan de Déu, que es el centro que nos envía más pacientes, también el poder hacer llamadas o visitas virtuales con la familia antes de la transferencia, porque si no llegan aquí a nuestro hospital, que es muy grande, y claro, vienen un poco perdidos. Entonces estamos intentando gestionar el que, por lo menos para los pacientes complejos, no, que viene solo un especialista no, pero los que son complejos, pues establecer también llamadas virtuales o visitas virtuales entre los dos equipos para que se conozcan y con la enfermera gestora también. Bueno, esto es un poco todo lo que hemos trabajado. Evidentemente, esto es el programa que empieza ahora y hay algunos servicios, como digo, como el de nefrología o de infecciosas que ya llevan tiempo haciéndolo. Para el resto de servicios, pues algunos empezamos por nuestra cuenta también hace un año o dos, pero bueno, como llevamos poco desarrollo, nos vamos pues a apuntar a este, ¿no? Y es un poco lo que se ha ido haciendo, ¿no? Se ha hecho todo un protocolo, se han hecho los cuestionarios de estos de valoración para cada edad, hay cuestionarios también para valorar la experiencia del paciente durante todo este camino, hay unas fichas por servicio, hay hojas informativas y después a nivel organizativo en nuestro sistema de SAP, que es el sistema de historia clínica compartida, también hay un proceso que se llama transición, que cuando el paciente empieza el camino, pues bueno, se abre como una carpeta y entonces allí quedan registrados las encuestas, las opiniones del paciente, las visitas que se hacen, etcétera, ¿no? Que hay todo recogido para, bueno, pues para si después se quiere hacer algún informe, pues queda todo recogido. Bueno, se ha montado el equipo de un poco de soporte que no teníamos en la parte de adultos y un poco lo que queda ahora es hacer el contacto con las asociaciones, presentároslo y también, aunque se acaba de colgar en la página web, pues acabar de organizar un poco la visibilidad del programa. Y después tenemos un comité que periódicamente, aparte de de resolver los problemas que van surgiendo en la implementación de todo el programa, pues bueno, vamos revisando cada X meses cómo está yendo la cosa. Este es bueno, se han hecho unos materiales informativos en catalán y en castellano. Este es, por ejemplo, el de cuidadores, pero hay uno para cuidadores, otro para los chicos adaptado a su lenguaje, otro en la fase ya en que van a pasar a la unidad de adultos presentándoles como es el hospital general y otra ya para cuando ya han acabado la fase de transferencia, pues un poco de qué expectativas pueden tener y qué cosas pueden necesitar y les podemos ayudar. Y simplemente, pues para acabar, que no hay ninguna conclusión, aparte de de presentaros a todo el equipo que ha trabajado, es un poco esto, ¿no? Que no debemos pasar a nadie al servicio de adultos si no hemos asegurado que realmente va a tener una buena continuidad, porque, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, pero hemos tenido las experiencias de cuando no se hace bien este cambio, pues bueno, para los pacientes y para las familias pueden ser muy difíciles y muy traumáticas, ¿no? En la elaboración de todo este programa y todo este documento ha participado muchísima gente, ¿no? entre ellos Gemma y yo. Pero bueno, ha habido mucha participación de enfermeras que se han motivado también mucho. Y bueno, ya está. En principio esto es lo que yo os quería presentar. Si en todo caso después ya que Gemma os presente ya podemos discutir lo que queráis. Muchas gracias, Mireia. Me ha gustado mucho la presentación. Aunque dices que no es nada, que no habéis inventado nada nuevo, yo creo que sí que se inventa bastante. La información que nos llega de otros hospitales, la verdad es que todavía queda bastante y es bastante pionero este programa de transición. Entonces, yo sí que veo muy interesante el que se hable de él y que se dé a conocer, pero de alguna forma pues también contribuimos a que esto se extienda y se hagan protocolos parecidos en más hospitales.